Lo adelantamos. Entonces, la columna es... No y podemos así, tener tanto ya está, miedo. O sea, listo. y salió No hace nomás. falta Y salió presentación. nomás. No hace falta ninguna presentación. Adelante, Negrito. Vamos con las noticias de ayer. A cargo del profesor Adrián Romero. En este segmento donde revisamos un poco la historia de la prensa local, de la prensa de Villa María, en la semana pasada habíamos hablado del primer periódico, El Sol, ¿sí? Y particularmente lo enfocábamos en el debate, la confrontación que tenía con el primer periódico villanovense, podemos decir, que era el periódico La Verdad, tono polémico, acusaciones Estábamos cruzadas, entre El Sol y La Verdad. entre El Sol y La Verdad, entre Villa María y Villanueva, y el desafío de tener algún debate en el anfiteatro. Claro. Bueno, para hoy lo que vamos a hablar es sobre la primera revista de Villa María, la revista que se llamó La Idea, una revista que apareció en 30 de octubre, era semanal y salía los domingos, ¿sí? Se llamaba La Idea, tenía 16 páginas y una de las cuales, de la mitad de esas 16 páginas, estaban destinadas a avisos comerciales, lo cual es revelador de una característica de la época, fundante también de Villa María, la dimensión comercial, ¿sí? No le faltaban a La Idea, con su primer número en 1904, anunciantes, avisos publicitarios tenía muchos, ¿sí? Esa revista tiene un primer director que es Guillermo Prodel, pero después la dirección va a pasar a manos en algún momento, en diciembre de 1904. Yo estoy diciendo que en octubre comenzó, ¿sí? Pero en diciembre ya de 1904, de seguida, adquiere la dirección, asume la dirección Fernando Correa. Fernando Correa era, podemos señalar, alguien que no mencionamos mucho en el primer programa, pero había sido periodista de El Sol, había sido redactor del Sol, era un ciudadano de origen, rosarino, que había venido, justamente invitado por Capdevila a oficiar primero como tipógrafo, es decir, a armar cuando tiene una imprenta El Sol, empieza a trabajar como tipógrafo, adquiere alguna destreza también con la redacción periodística y termina siendo en algún momento director del Sol. O sea que el director de la primera revista de Villa María, llamada La Idea, ya había sido también director en algún momento del primer periódico El Sol. Ese es el perfil de Fernando Correa. ¿Y la impresión de la revista se hacía en esa imprenta? ¿Hay alguna relación entre...? No. Muy buena pregunta, porque permite dar pie dónde se imprimía esa revista. Claro, ¿y era color? No, blanco y negro. No, blanco y negro. Sí, tecnología en ese momento. La portada del primer número... podrían tener alguna tintita roja. Claro. Sepia. Se imprimía en los talleres gráficos La Moderna. ¿Quién era propietario de los talleres gráficos La Moderna? Constante Sobral, padre de Antonio Sobral. ¿Sí? Para 1904, cuando aparece la revista... de imprentas, editores, editoriales, ¿no? Sí, claro, porque después... Bueno, en otro momento hablamos de Antonio Sobral, pero en 1904... Probablemente tengamos varios programas con Sobral, pero... Sí. No voy a hacer el chiste fácil que lo vamos a tener Sobral. No se pasa ese chiste. Ahí tenemos una imagen. Para aquellos que están en el streaming. De la revista La Idea. Sí. Fernando Correa había señalado un periodista con algún grado de experiencia, con trayectoria, ¿sí? Pero, conforme también al perfil de la época, era un sujeto inquieto, interesado por las cuestiones políticas. Y en 1904, cuando él está siendo director, en diciembre de 1904, cuando está siendo el director de la revista La Idea, ocurre en Villa María un proceso electoral que muchos van a denunciar como fraudulento. El fraude electoral a comienzos del siglo XX era una moneda corriente, algo que intenta enmendar un poco la ley Sáenz Peña en 1912. Pero en 1904 asume como intendente, en diciembre de 1904, en Villa María, Saturnino... se me perdió. Urtubey, Saturnino Urtubey. El de la calle. Bueno, ¿y Correa? ¿Por qué no lo nombra en la calle? ¿Intendente Correa? Porque fue intendente Correa. Claro. Correa fue intendente 2 meses, en 1998. Fernando Correa. Y en la calle, digamos. Y ya, bueno, no, pero conforme vayamos hablando, a lo mejor en otros programas de Fernando Correa, va a ser protagonista también de otros hechos históricos. Míralo. Sí.
Bueno, pero lo que nos circunscribimos hoy es que Correa, tanto como un actor político como director de la revista La Idea, va a tener una prédica y una queja y una demanda respecto de esa elección en la que sale vencedor Saturnino Urtubey, que cómo llega a ser intendente, por el apoyo del jefe político de ese momento. El jefe político es una figura central en comienzo del siglo XX y va a tener cierto predicamento hasta entrado el siglo XX. El jefe político era una persona que elegía el gobernador para oficiar como poder en el departamento, pero no era electo por las urnas, sino que era electo... Era una designación del gobernador. Y a veces el signo político del gobernador era diferente del signo político del intendente, entonces, o de los intendentes que componían las localidades que componían el departamento, y ahí ocurría una tensión, siempre era motivo de conflicto. ¿Quién era el jefe político que había prohijado esta candidatura a intendente de Urtubey? José María Altamira, hijo de Casimiro Altamira, alguien que ya había sido jefe político en la época del Sol, ¿sí? Ese también es un punto problemático interesante de la jefatura política. Parecía que era un cargo heredado, ¿sí? Hay muchas familias donde padres, hijos, nietos fueron jefes políticos, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un punto. Conflicto, no gustó la candidatura de Urtubey, no gustó el modo en que se resolvió esa candidatura y la revista La Idea va a ser todo un cuestionamiento a ese intendente. Eso tenemos por un lado, ¿sí? Ahora bien, señalé recién que la revista La Idea tenía muchos avisos, tenía mucha publicidad, estaba financiada muy bien, ¿sí? Con anunciantes. Inclusive es posible encontrar ahí los datos de la imprenta de Sobral, de Constantin Sobral, que estaba ubicada al frente del ferrocarril, ahora es Nuevo Central Argentino, en su momento era Central Argentina. Mientras es intendente Urtubey, en el Consejo Deliberante hay un presidente que es Francisco Seco. Francisco Seco, hermano de Bernardo Seco y de otros Seco, que constituyen el grupo que acá que eran como 6 o 7. Exactamente. De los cuales la semana pasada con fueron el túnel. los del túnel. Claro. Creo que el túnel es la designación del túnel como hermano Seco es en general, es general para todos ellos. Para todos los 6. Ellos, como así se llamaba la empresa, Seco hermano. Seco hermano. Seco hermano. No hermano Seco, sino Seco hermano. Seco, ahí está la publicidad también en la revista La Idea. Seco hermano. Ellos no tienen nada que ver con la bebida. Los hermanos Secos son provenientes de Rosario, habían tenido ya una actuación política, cada tanto terminaban detenidos, presos algunos de ellos, y cuando comienzan a vincularse con Villa María, después se instalan en Villa María con rubros diversos de venta de semillas, de acopio de cereales, de lo que se conocía en algún momento como ramos generales, pero el fuerte fue la panadería. El fuerte del trabajo, del rubro comercial, entre muchos rubros comerciales que encaminaron, que desarrollaron, era el de la panadería. Hacía falta leña para hacer el pan, y eso lo conseguían de Villa María. Claro. También les iba con ese vínculo que resolvieron quedarse en Villa María y anunciaban, financiaban, los hermanos Secos ponían dinero en esa revista La Idea, que podemos decir no casualmente van a tener un vínculo muy cercano y van a hacer un apoyo de una decisión que toma Francisco Seco como presidente del Consejo Deliberante. Es decir, desconoce la autoridad de Urtubey e instala un gobierno paralelo. Es decir, durante un momento, no mucho tiempo, pero hubo como dos sedes de poder. Una era el municipio con Urtubey, deslegitimado al parecer por su vínculo con José María Altamira, que era su concuñado, me olvidaba de ese dato. Entre los vicios para cuestionarle ese vínculo estaba que era concuñado de José María Altamira. Claro. Bueno, y es en ese momento, cuando está ocurriendo esa tensión, ese conflicto, ya fines de 1904 y comienzo de 1905, por un lado, dos gobiernos, ¿sí? Como un actor político, yo elijo destacar la acción de la revista La Idea, dirigida por Correa, ¿sí?
Y es en ese momento, cuando está ocurriendo en Villa María ese conflicto, que sucede otro conflicto de escala nacional, que es la famosa revolución radical del 4 de febrero de 1905. Empieza el 4 de febrero y termina el 8 de febrero. Es un lanzamiento... Te iba a preguntar una cosa. Sí, por favor. Es posible, sí, por favor. Digamos, por ahí que nos está escuchando no tiene mucha idea. Por ahí nosotros hablamos hoy o hablamos de partidos o nosotros políticos, mismos no tenemos, no tenemos idea. A lo que me refiero es que la constitución de los partidos políticos para esa época era como muy precaria, digamos, o sea, la organización institucional para hablar de lo que hoy conocemos como partido político, bien, digo, a nivel institucional, ¿no? Es decir, a nivel de tener una pauta, digamos, una organización, un jefe del partido, digamos, un representante del partido. Era, digamos, en ese contexto todavía estaba como circunscripto a muchos, digamos, a pocos, bien, que eran los... Una actividad de pocos. Una actividad de pocos. La actividad política era una actividad de pocos. Sí. Urtubey como Altamira tienen el anclaje en el Partido Autónomo Nacional, el PAN, Partido Autónomo Internacional. El PAN. Y los secos están participando con esta revolución de la emergencia del radicalismo. Claro. Este alzamiento que ocurre en febrero tiene el impulso de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Ocurre este alzamiento en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, también en Mendoza, también en Rosario, también en Córdoba, y ahí se vincula con Villa María. ¿Por qué ocurre esta vinculación? Porque algunos de los partícipes de ese proceso revolucionario tratan de avanzar, siempre por la vía es el tren, ¿sí? Avanzan desde la ciudad de Córdoba como rumbo hacia Rosario y hacia Buenos Aires con la idea de propagar este levantamiento, esta insurrección, mientras que desde Buenos Aires se envían tropas también por tren, tropas leales del ejército regular en la presidencia de Manuel Quintana, ¿sí? En diciembre de 1904 había asumido la presidencia Manuel Quintana y que tenía un vicepresidente, Manuel Quintana, que era Figueroa Alcorta, ¿sí? Que justo estaba en esos días, como es cordobés, estaba en Córdoba y es detenido, ¿sí? El gobernador de la provincia, el vicepresidente, son detenidos en ese alzamiento que ocurre, con la característica o la particularidad de que acá en Villa María, más o menos en la zona en que el ferrocarril cruza con la calle San Luis, ¿sí? Por esa zona, ocurre un intercambio de disparos porque las tropas leales avanzan sobre Villa María. Habían estado esperando en Ballesteros información y que se le mandaba la información por el sistema que existía en ese momento de telegráfica. ¿Sí? Y el operador del telégrafo en Villa María, tenemos una primera fake news. A ver. Miente al general Winter, que venía avanzando desde Ballesteros, le dice que en Villa María había 4.000 hombres armados. Claro. No era posible que existieran 4.000 personas menos armados en Villa María. Pero sí... Decir que no existía la foto, porque si no, digamos... seguramente. Pero ¿quiénes estaban participando en ese movimiento insurreccional? Bueno, Fernando Correa participa y también participa Bruno Ceballos. Mira. Bruno Ceballos era uno de los periodistas de la revista La Idea, era un poeta, está siendo en ese momento como un poeta en crecimiento, ¿sí? Y tiene una relación Bruno Ceballos con Mariano Pío Ceballos, que es su sobrino, alguien que también participa de ese proceso. Y ahí tenemos que los dos Ceballos, Bruno Ceballos y Mariano Pío Ceballos, no eran del Partido Radical, sino que eran una línea disidente de Altamira y el conservadurismo del PAN. Es decir, que en el proceso radical, en el alzamiento, van a suspender las diferencias políticas y van a ponerse de acuerdo. Si nosotros lo tuviéramos que comparar con hoy, porque eso hay muchas líneas. Digamos... No para traerlo a la actualidad, sino más bien para traerlo de alguna manera a los anclajes por ahí ideológicos. Estaremos hablando de un partido conservador y de un partido progresista, es decir, el radicalismo es revolucionario en ese momento. Surge en ese momento como
radicals. Sí, o sea, sí. surge como algo radicalizado, como algo, digamos, que copia también a algunos otros movimientos en otros lugares, pero básicamente sectores populares, ¿o no? Claro, la pretensión de Irigoyen, al menos de esa línea del surgimiento del radicalismo, tiene una impronta popular, y va a ser el Partido Radical alguien que va a resolver abstenerse en elecciones por denunciar el fraude, va a estar demandando por una universalización del voto, que finalmente va a ocurrir en otro momento histórico, pero acá todavía no. Y desde 1890, en otros momentos, también la Revolución del Parque, por citar algunas, siempre recurrió a unos levantamientos que son entre cívico y militares, no son puramente cívicos. Y en este caso, el caso de la manifestación del conflicto acá en Villa María tuvo esa particularidad. Está ocurriendo también un conflicto en la municipalidad, ¿sí? Entonces se suman dos conflictos en ese proceso. Por eso es que algunos actores políticos, que también son periodistas, como Correa, como Bruno Ceballos, van a coincidir en las acciones. En ese momento, de ese pequeño triunfo de haber ocupado Villa María, el jefe político fue depuesto, José María Altamira fue depuesto, y en su reemplazo asumió como jefe político interino Bruno Ceballos, ¿sí? Inaugurando también una faceta política que la va a tener en otras actividades y que nosotros vamos a hablar oportunamente, no va a ser en el caso de hoy. Lo cierro para marcar con un cierre, digo, las tropas revolucionarias que venían en tren desde Córdoba, cuando avanzan las tropas leales que venían del lado de y que se habían dado cuenta que no había 4.000 personas armadas en Villa María, emprenden la retirada, y quienes van a estar participando, los revolucionarios se van hacia Córdoba, huyen del lugar, y entre esos que regresan a Córdoba está Bruno Ceballos y Fernando Correa, es decir, dos periodistas que en ese momento suspenden las diferencias. Vamos a ver en otro momento que se vuelven a intensificar, y termina Bruno Ceballos pidiendo alojamiento y pudiendo salvar su pellejo, podríamos decir, en la casa de Amado Ceballos, un familiar suyo que también era un redactor de la revista La Idea. Esencialmente intentaba recuperar el caso como actores políticos, son también actores que trabajan en la arena periodística, en este caso en una revista. Desde luego que la revista fue testigo privilegiada de todo ese proceso revolucionario, pudo inclusive anticipar lo que estaba pasando, y bueno, la derivación que tiene el caso es que, digamos, en términos políticos, que se resuelve en el caso local se resuelve una comisión administradora y queda sin efecto el gobierno del concuñado del jefe político en ese momento, digamos, mostrando cómo en algún momento las autoridades son impulsadas por gobiernos provinciales con formas poco democráticas. Claro. Bueno, perfecto. Excelente. Digamos, ahora, Franco tenía miedo que no se comiera el micrófono y se lo terminó devorando. O sea, se lo devoró. Se lo devoró. ¿Te pasaste? Ahora, la calle San Luis, al frente de las vías, ahora va a cambiar para mí. O sea, cada vez que cruces ahí me voy a acordar de este enfrentamiento. Va a mirar y va a decir, ¿habrá 4.000? 4.000. ¿Habrá 4.000? Digamos. 4.000. Un plus, podemos agregar un plus. Sí. ¿Qué pasó cuando llegó el general Leal y vio que no había 4.000? ¿Qué apellido para general, no? El general no Leal, era el apellido era Winter. Un poco frío el nombre. Perdón. Pero digo, de las tropas leales, ahí estaba. Ahí va. Pide hablar con el telegrafista, que lo informó mal, y le quiso imponer una pena que era la pena de muerte. Sí. Seferino, ya me voy a acordar el apellido del telegrafista que... No maten al mensajero, en este caso. No es Seferino Reate. Pero bueno, claro, Seferino Reate, iba a pensar, pero no es. Seferino Adrián Roldán. Seferino Adrián Roldán. Ah, Biblia toca yo tuyo. Sí. Roldán.
la intermediación que hacen los vecinos diciéndole que es el único telegrafista, que es una muy buena persona, que es un vecino de bien, consigue salvarle la vida y finalmente no lo fusilan, pero la pretensión del jefe era eliminarlo, porque bueno, le había dicho una mentira que por poco alteró los planes respecto de cómo iba a ser esa decisión militar. De todos modos, resolvió avanzar y la revolución fracasó ahí, pero el radicalismo seguiría intentando llegar al poder, y algo que conseguiría unos años después. Otro Seco va a ser el hermano Bernardo Seco, el hermano de Francisco, va a ser el primer intendente radical, pero eso es otra historia.